Qué hermoso, hermanos, poder estar como familias buscando la presencia del Señor, recordando su amor, eh, buscando el ser transformados desde el más pequeño, ¿verdad?, hasta el más grande. No importa quiénes somos, no importa lo que hayamos hecho, el Señor Jesucristo tiene poder para transformar, para cambiar, para poder, ¿verdad?, darnos vida eterna. Hoy nos acompañan, ¿verdad?, nuestros jóvenes, nuestros niños. Vamos a tener un tiempo en la palabra, Hechos capítulo 8. El Señor ha resucitado, amados. Él ha hecho lo que nosotros no podíamos. Él hizo lo imposible, Él hizo lo divino, Él hizo, ¿verdad?, lo sobrenatural. Ahora a nosotros nos toca, hermanos, caminar sobre lo que Él ya hizo. Y en esta serie, ¿verdad?, del libro de los Hechos es precisamente lo que aprendemos. Y hoy tenemos un capítulo muy diverso, pasan muchas cosas en este capítulo. Vamos a hacerlo como un relato, ¿verdad?, para que los niños también puedan entender y nuestros jóvenes. Voy a leerlo, hermanos, Hechos capítulo 8. Gracias, hermano. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Recuerdan lo que la semana pasada vimos? La disposición de la iglesia al sufrimiento, ¿se acuerdan? Cómo la iglesia debe estar dispuesta a sufrir, cómo la iglesia debe estar dispuesta, hermanos, a perderlo todo por la fe en Cristo Jesús. Y vemos que Esteban, aquel primer hombre muerto por la causa y la fe de Cristo Jesús, valientemente, ¿verdad?, cuando está siendo apedreado, primero les predica el evangelio. Y luego cuando está siendo apedreado, hermanos, él le pide al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y muere. Y entre ellos, entre los que estaban ahí, amados, estaban cuidando, ¿verdad?, prácticamente las túnicas, o los, vamos a llamarlo así, los sacos, ¿verdad?, de aquellos que lo apedreaban. Era Saulo, Pablo. Él estaba cuidando, ¿verdad?, aquellos vestidos. Dice entonces, amados, continúa la lectura. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Recuerden que ya para este tiempo la iglesia era de miles, hermanos, por lo menos 6,000, 7,000 cristianos, seguidores de Cristo, estaban en Jerusalén. Cuando Esteban es muerto, entonces los religiosos judíos empiezan a perseguir a los cristianos. ¿Qué hace la iglesia, hermanos? Empieza a escapar de la persecución. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los cristianos empezaron a ir por todas las regiones, ¿verdad?, de Judea y de Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. ¿Cuál era la intención de Saulo? Acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía a la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia, el evangelio acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos, o sea, demonios, fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esta ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero o un mago ahí, dice, se asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante, y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, Simón el poderoso, ¿verdad?, el mago. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Vemos a un hombre, un hechicero, que por el poder de Satanás podía hacer ciertas señales, hermanos, cierta magia, ¿verdad? Y la gente estaba fascinado con él. Pero ahora la gente creyó el mensaje que Felipe llevó, el evangelio acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Continúa creciendo la iglesia de manera, hermanos, exponencial. La iglesia sigue creciendo en una gran manera, ¿verdad?, siendo bautizados y creyendo. Dice, luego el mismo Simón, o sea, el mago,
fue bautizado y comenzó a seguir a Felipe. Note que dice que comenzó a seguir a Felipe y a los apóstoles, no seguir a Cristo. Son dos cosas diferentes: seguir a un pastor, seguir a un apóstol, seguir a una iglesia, que seguir a quién, que seguir a Cristo. Usted no tiene que seguir a un hombre, usted no tiene que seguir a un profeta, a un pastor, usted tiene que seguir a Cristo Jesús. Dice, luego Simón creyó y fue bautizado, comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares donde él iba. Estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente en Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón el mago, hermanos, vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero a los apóstoles para comprar el poder. Déjenme tener este poder, decía, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le contestó que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¿Se fijan por qué podemos notar que que Simón seguía a Felipe y no seguía a Cristo? Lo hizo por conveniencia, hermanos. Lo hizo por algo personal. Él quería sacar un provecho, hermanos, del evangelio. Él quería sacar un provecho del poder de Dios para sí mismo. Oren, dijo Simón, oren por mí, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Pues después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Voy terminando, verso 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que lleva a Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías, esta parte que dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que se subiera, ¿verdad?, al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus transquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia del evangelio acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua, Felipe lo bautizó. Y cuando salió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esto es algo, hermanos, que nada más vemos en las películas, ¿verdad? De repente Felipe desapareció. El eunuco nunca más lo volvió a ver, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe, hermanos, se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó el evangelio ahí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Capítulo 8 de Hechos. Vemos, amados, en todo el capítulo lo que siempre es lo principal del libro de los Hechos: el evangelio. Muchos ponemos los ojos en las señales, muchos ponen los ojos, ¿verdad?, en las maravillas que eran hechas, en las sanidades. Pero la realidad, hermanos, es que el evangelio es lo principal que el libro de los Hechos nos muestra. Vemos entonces, hermanos, que este capítulo inicia con la persecución. Inicia, ¿verdad?,
recordándonos que Saulo estaba deteniendo las túnicas de los que estaban apedreando a Esteban. Nos recuerda que algunos enterraron a Esteban y que la iglesia tuvo que salir de Jerusalén porque empezó a ser perseguida. La persecución, hermanos, trae avivamiento a la iglesia. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es como un fuego cuando estamos haciendo, ¿verdad?, una carnita asada, unos steaks, una fajita con pollo, ¿sí? Y se nos está apagando el carbón. ¿Qué hacemos? Soplar, poner más fuego. Empezamos a avivar, que otra vez el fuego, ¿qué? Agarre fuerza. Ese es el avivamiento. La persecución, hermanos, tenía la intención de Satanás de que la iglesia, ¿qué? Acuérdate lo que dice que Saulo hacía, hermanos. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. La persecución tiene la intención de ¿qué? Acabar con la iglesia. Pero en realidad, hermanos, el libro de los Hechos nos muestra que en lugar de que la persecución acabara con la iglesia, avivaba, hacía más fuerte la iglesia. Y aquí es donde quiero compartir un verso que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, 2 Corintios capítulo 12. Pablo fue parte de la persecución, hermanos. Pablo estuvo en los dos lados. Pablo primero perseguía a la iglesia y después Pablo era perseguido. Él vivió, ¿verdad?, en las dos partes de la situación. 2 Corintios 12:10. Pablo está tratando de animar a la iglesia en Corinto. Pablo está tratando de dar esa fuerza, ¿verdad?, esa instrucción para que la iglesia se fortalezca, y les dice: hermanos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en la persecución, me gozo en la angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué grandes palabras de Pablo, hermanos. El gozo en medio, ¿verdad?, de la persecución, en medio de la incomodidad, en medio del sufrimiento, en medio, hermanos, del atropellamiento, en medio de la cárcel, en medio, ¿verdad?, del dolor. El gozo, el gozo, el gozo. Eso nos recuerda plenamente la obra de Jesucristo en la cruz. Una obra tan terrible, hermanos, un acto tan inhumano. El hombre más santo, más puro, el hombre más amoroso, el hombre más bueno, el hombre más justo, siendo asesinado de una manera terrible. Qué cosa tan más espantosa, pero al mismo tiempo qué cosa tan hermosa, porque por medio del sufrimiento del Señor nosotros obtuvimos el perdón de pecados y la vida eterna. Aquí es donde en realidad el apóstol Pablo, hermanos, quiere que la iglesia entienda que va a haber debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, pero eso no nos va a debilitar. Eso no nos va a hacer, hermanos, regresarnos a nuestra vida de pecado. Eso no nos va a hacer entristecernos al punto de querer morir. Al contrario, cuando Cristo Jesús está en la vida, el evangelio verdadero está en la mente y en el corazón de las personas, entendemos que en medio del dolor puede existir el gozo que viene de Jesucristo. Y es lo que nos presenta este capítulo 8, hermanos. La iglesia nace de las pruebas. La iglesia, hermanos, inicia en una era de enfrentar la muerte por causa de la fe. Volvemos a repetir, Esteban, hermanos, quiso predicar a su pueblo, a los judíos. Quiso enseñar, hermanos, a los que decían amar a Dios. Pero ellos lo asesinaron por su fe. No porque Esteban era un mal hombre, no porque Esteban había transeado, hermanos, porque había traicionado, no porque Esteban había sido tomado, ¿verdad?, como alguien que estaba violando la ley. En realidad, hermanos, lo mataron por la fe en Jesucristo. La iglesia empezó a nacer, hermanos, por medio de enfrentar la muerte, por medio de la fe. Y la persecución, hermanos, en lugar de tener el efecto que ellos querían, que era exterminar a la iglesia, tiene el efecto contrario. En lugar de que la iglesia se haga menos, en lugar que la iglesia, ¿verdad?, tenga miedo, la iglesia empieza a crecer. Dice el verso 1, ¿verdad?, que
la ola de persecución, o sea, como empezaron a perseguirlos por todas partes en Jerusalén, entonces toda la gente dice, los creyentes, excepto los apóstoles, fueron a las regiones de Judea y de Samaria. Recuerdan que hubo un mandamiento, el último mandamiento que les dio el Señor a sus discípulos cuando estaba subiendo al cielo. ¿Cuál fue? El último mandato que les dio: ir por todo el mundo y predicar, ¿verdad?, el evangelio. Hasta ahorita el evangelio nada más había sido predicado ¿en dónde? En Jerusalén, en esa región de Jerusalén. Todavía, hermanos, la iglesia no había cumplido el mandamiento de ir a predicar por todas partes. Y el Señor les dio una ayudadita, ¿verdad? Si ustedes no salen, yo les voy a hacer salir. No fue un castigo, hermanos. No fue porque Dios dijo, si no salen, pues los voy a castigar. No, al contrario, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe hasta dónde podemos soportar. El Señor sabe hasta dónde nuestra fe, hermanos, puede bendecir al reino de Dios. Y el Señor permitió entonces la persecución para que sus hijos empezaran, hermanos, a expandir el evangelio, a correr, ¿verdad?, la voz. La persecución, hermanos, trae sufrimiento, trae angustia, trae prisiones. Dice que con profundo dolor hombres, ¿verdad?, consagrados enterraron a Esteban, y que Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia casa por casa. Imagínate la escena, hermanos, casa por casa. Tocaban y prácticamente hemos hablado en diferentes ocasiones que la frase Jesús es Adón, Jesús es Señor, era una sentencia de muerte. Los judíos no creían que Jesús era Señor, y los romanos tampoco creían que Jesús era Señor. Solamente el Señor es ¿quién? El César para ellos. Y para los judíos solamente, ¿verdad?, Yahweh, o el Dios de Abraham, es el Dios de ellos. No sabían que Jesús era ese Dios. Muy posiblemente, hermanos, cuando tocaban la puerta y le preguntaban, ¿verdad?, a las personas que estaban ahí, ¿quién es Señor? Y si ellos decían Jesús, el Señor, dice que los arrastraban, amados. Nadie quiere ir a la cárcel, nadie quiere ver a sus hijos sufrir. Tenían que arrastrarlos. La persecución empieza a causar, hermanos, toda esta clase, ¿verdad?, de angustias, de prisión. Aunque era grande el gozo, hermanos, y la alegría por los milagros. Porque si tú lees bien, dice que los apóstoles hacían milagros y señales y sanaban, hermanos, y Felipe y otros creyentes echaban fuera demonios. Esto es de gran alegría. Imagínate, ¿verdad?, que todos aquellos que habían estado enfermos, que habían estado endemoniados, que estaban pasando por situaciones, ¿verdad?, desde que nacieron, cojos, mancos, ciegos, paralíticos, eran sanados. Hermanos, toda la familia se alegraba. Los pueblos quedaban libres de enfermos, libres de demonios. ¿No es de alegría esto? Claro que sí. A pesar de la alegría, hermanos, por la causa de muchos milagros y señales, a pesar de que abundaba el amor entre los miembros, porque recuerdan que decían que ellos traían todo a los pies de los apóstoles, vendían sus propiedades, traían, y los apóstoles repartían a las necesidades de cada uno, y que no había ¿qué? Necesidad en la iglesia, que el amor de ellos era grande, las señales eran grandes. A pesar de esto, hermanos, la persecución ocasionó dolor. Había grandes milagros del Espíritu Santo, había grandes señales del Señor Jesús, existía, hermanos, el amor entre ellos. Pareciera la iglesia perfecta y el tiempo perfecto, pero, hermanos, había dolor y había preocupación. El Señor Jesús dijo: en esta tierra tendrán mucha aflicción, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Confíen en mí, como yo he vencido al mundo, ustedes también lo vencerán. Hemos dicho que la aflicción, hermanos, el dolor, el gozo, van mezclados. Por eso es esta frase de Santiago y varios apóstoles que dicen: cuando estén pasando por muchas pruebas, angustias, entonces ¿qué? Gócense. Dolor y amor, sufrimiento y gozo. ¿No te suena que como que somos pecadores y somos santos al mismo tiempo? ¿Te fijas qué extraño es el Señor?
que mezcla cosas que son imposibles de mezclar humanamente. Usa cosas que nosotros no pudiéramos usar, hermanos, de una manera como Él lo hace. Pero en realidad el Señor, hermanos, usa lo que nosotros tenemos por basura. Usa lo que nosotros rechazamos para bendición. Y la persecución, hermanos, causó dolor, causó, ¿verdad?, mucha preocupación, pero en lugar de disminuir y exterminar a la iglesia, la persecución fortaleció la fe de la iglesia y les ayudó a obedecer, hermanos, el mandato de ir y predicar el evangelio. Ahora, cuando seguimos en la lectura, hermanos, verso 4 dice que los creyentes se esparcieron y empezaron a predicar el evangelio a donde quiera que iban. Entre ellos Felipe, ¿verdad? Dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba el evangelio. El evangelio empezamos a ver que entonces empieza a salir de Jerusalén y empieza a bendecir ahora a Samaria. ¿Recuerdan quiénes eran los samaritanos para los judíos? Sus queridos hermanos. ¿Quiénes eran los samaritanos para los judíos? Enemigos. Eran odiados, traicioneros, malas patrias. Pero ahora, hermanos, la gracia de Dios no nada más alcanza al pueblo de Dios santo, que es los judíos, sino que ahora también, hermanos, empieza a llegar a Samaria. Y hermanos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 8, verso 28. Este verso no lo sabemos de memoria todos, y el que no se lo sabe no es cristiano, ¿verdad? Dice, pero todas las cosas, a ver, ahí va otra vez. Pero todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos. Ustedes no son cristianos, hermanos. No se saben ese verso. Ay, jole. Bueno, ok, vamos a decirlo. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, según su propósito hemos sido llamados. Romanos 8:28. La persecución, hermanos, una cosa terrible, de sufrimiento, de dolor, de muerte, hermanos, es bendición por medio de la fe. Hermoso pasaje, hermanos, y esperanzador es este que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, hermanos. Cuando la persecución está, ¿verdad?, viva, tratando de asesinar a la iglesia, y cuando la iglesia, en lugar de amedrentarse, crece y se fortalece por medio del dolor, por medio del sufrimiento. En lugar de causar daño, hermanos, temor, la persecución desata una enorme ola de evangelización, de expandir más la fe, hermanos, por todo el mundo donde los cristianos fueron esparcidos, impactando así, hermanos, a cada pueblo, a cada región. Qué hermoso es entender que todo ayuda bien a los que aman al Señor según el propósito de Él. Si tú has sido llamado, hermanos, por el Señor, si tú has sido llamado a ser su iglesia, tenemos que aprender a que inclusive el sufrimiento que podamos pasar va a ser de bendición para el reino de Dios y para nosotros. Ahora, Felipe, hermanos, empieza a llevar entonces el evangelio a donde él iba, y el evangelio siempre es acompañado por milagros y señales. Siempre cuando tú ves el libro de los Hechos, el evangelio era predicado y milagros eran hechos, ¿verdad? Dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe. ¿Qué escuchaban de Felipe, hermanos? Su testimonio, el evangelio. Escuchaban, hermanos, el evangelio atentamente. Dice, estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Nuevamente vemos que el centro del ministerio, hermanos, de la iglesia, de los apóstoles, de los discípulos, no eran las señales, hermanos. Ellos no iban a los pueblos con la intención de hacer milagros. Ellos iban a los pueblos con la intención de predicar el evangelio y que el Señor, hermanos, les ayudara a que la gente creyera por medio de las señales y los milagros. Pero no era su propósito principal, hermanos, ir y hacer milagros, sino que el evangelio, cuando era predicado,
y la gente era confrontada con él, el Señor hacía señales para que la gente dijera, este hombre realmente es un hombre que viene por parte de ¿quién? De Dios. Y entonces así, hermanos, se expandía el evangelio y daba, hermanos, no nada más vida eterna, sino también de una manera sobrenatural. Hacía, hermanos, que sanara el cuerpo, el espíritu de las personas que lo escuchaban. No hay mayor milagro, hermanos, no hay mayor milagro poderoso que el poder dar vida eterna a alguien. Pudiéramos decir que resucitar a alguien puede ser el milagro más grande. Pudiéramos decir que si un niño, hermanos, o un adulto es paralítico y lo vemos levantarse, pudiéramos decir que ese es el milagro más grande. Si vemos a alguien caminar sobre el agua, hermanos, pudiéramos decir que ese es el milagro más grande. Pero en realidad no lo es. El milagro más grande que el Señor Jesús hace en la vida del ser humano es perdonar sus pecados por medio de la fe y regalarle la vida eterna, hermanos, por medio de su obra en la cruz. ¿Qué mayor milagro que ese? Amados, esto causaba que la iglesia, hermanos, donde quiera que fuera recibida por las personas. Por consecuencia, los pueblos y aldeas donde la gente escuchaba el evangelio recibían el gozo de los milagros, pero luego también recibían el gozo, hermanos, de la paz en su corazón. Qué bendición tan grande, hermanos. Esto, hermanos, en realidad fue bendición de Dios. Pero dijimos que la iglesia nunca va a avanzar sin problemas, nunca va a avanzar sin conflictos internos y conflictos ¿de dónde? De afuera. Y aquí vemos un claro ejemplo de los versos 18 en adelante. El problema de Simón el mago, o el hechicero, o Simón el grande, ¿verdad? El poderoso. Vemos que por tercera vez, hermanos, aquí en el libro de los Hechos, un pasaje acerca del dinero o de las posesiones mal aplicadas. Recuerdan que el Señor Jesús habló mucho del dinero y de las posesiones, porque es un problema que tenemos todo mundo, también los hijos de Dios. Y aquí el libro de los Hechos es la tercera vez que nos habla acerca de lo material y que hay una confusión en los hijos de Dios. La primera vez que se nos habla de un problema con el dinero y la iglesia, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Los que dijeron que habían vendido un terreno en tanto, pero que se quedaron, ¿verdad?, con parte del dinero y lo trajeron a la iglesia diciendo que era todo lo que ellos habían vendido, que trataron de mentirle, ¿verdad?, al Espíritu Santo. La segunda vez que vemos problemas con lo material en la iglesia, lo vimos que cuando se distribuía las despensas diarias, la ayuda para los necesitados, vimos que los judíos no servían bien y no entregaban bien las despensas ¿a quiénes? A los griegos. Y luego vemos aquí por tercera vez, hermanos, un problema otra vez en la mente de alguien que dice que ser creyente, donde Simón, hermanos, este hombre, ¿verdad?, al ver que los apóstoles imponían sus manos y oraban por las personas, el Espíritu Santo se manifestaba. Él dijo, yo quiero ese poder, y ofreció ¿qué? Dinero. Aquí, hermanos, estamos viendo que la mente de Simón es muy parecida a la mente de muchos que buscan hoy a Dios. Buscan a Dios por un beneficio ¿qué? Monetario. Buscan a Dios no por el perdón de los pecados y la salvación y entregarnos a Cristo en obediencia, sino buscan al Señor para poder tener bendición, hermanos, material. Que Dios me dé más, que Dios me multiplique, que Dios me cumpla mis anhelos, mis deseos. Y es muy claro, hermanos, lo que Simón, ¿verdad?, está suponiendo que puede comprar, hermanos, el favor de Dios. En la Iglesia Católica Romana, hermanos, se enseña, ¿verdad?, que con indulgencias que tú puedes comprar, o sea, eso quiere decir, tú puedes comprar el perdón de Dios con dinero.
Tú puedes comprar, ¿verdad?, la vida eterna con dinero. En otras religiones se nos dice que podemos comprar el favor de Dios con buenas obras, haciendo el bien. Inclusive en los musulmanes dicen que se gana la vida eterna con su Dios al asesinar a otros que no tienen la misma fe y ellos mismos, ¿cómo se dice?, sacrificarse, y entonces su Dios les dará, ¿verdad?, un planeta con muchas vírgenes. Pero cuando vemos cómo Pedro confronta lo que está pensando mal Simón, hermanos, Pedro, hermanos, como le pone el alto inmediatamente. Simón, estás mal, veo que en tu corazón realmente no hay arrepentimiento, sino que el pecado te domina. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando nos acercamos a Dios nada más por bendición. Cuando nos acercamos a Dios nada más, hermanos, por querer algo, un favor de Él. Cuando nada más nos interesa que Dios haga lo que en ese momento yo deseo, y no me interesa, hermanos, buscar lo que Dios quiere que yo haga. Simón, hermanos, no estaba buscando al Señor de corazón ni arrepentido. Él estaba buscando todavía para sí mismo recibir más, que la gente siguiera diciendo que Simón era grande y poderoso. Y aquí es donde nosotros debemos tener mucha verdad, atención, de no usar el Espíritu de Dios, hermanos, o querer aprovecharnos de algo, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos sacar de Él. Ahora, aquí hay un tema muy importante, hermanos. Dice que cuando Simón veía que los apóstoles imponían las manos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, venía sobre las personas. Vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a hablar un poco de eso porque es importante entenderlo. La imposición de manos. ¿Qué es imponer las manos? ¿Verdad? Poner el apóstol, el pastor, el profeta la mano sobre alguien y orar por esa persona. Esa es la imposición de manos. Vemos que aquí dice, ¿verdad?, el libro de los Hechos, que cuando los apóstoles imponían las manos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, venía sobre las personas. Sí, hermanos, sí es bíblico imponer las manos. No lo sacaron los profetías, ¿verdad?, falsos ahí, los apóstoles. Eso no es algo que ellos inventaron. ¿Es algo que usan mal? Sí, pero no es algo de ellos. En realidad, hermanos, sí es algo bíblico, pero no hay ningún mandamiento. En ninguna parte el Señor Jesús nos manda imponer las manos sobre las personas. O sea, no es mandamiento, pero sí es una costumbre bíblica. Inclusive cuando los papás, los patriarcas sentían que ya iban a morir y querían bendecir a sus hijos, siempre, ¿verdad?, los traían delante de ellos y ponían su mano sobre ellos para bendecirlos. Es un acto simbólico, no es una magia, no es un amuleto, no es un mandamiento. No tengo que creer que porque yo lo hago así, hermanos, entonces mi poder va a pasar, ¿verdad?, el poder de mi poder o mi unción va a pasar a mi hijo. No es eso, hermanos. No es que su mente, ¿verdad?, no se vaya como Simón lo creía. En realidad, hermanos, es algo espiritual. Jesucristo, hermanos, ponía la mano sobre los niños. Dice que cuando traían niños a Él, dice que Él, ¿qué?, ponía las manos sobre los niños. Es un símbolo de aceptación, de decir, ¿verdad?, yo te recibo y yo te bendigo, pero en realidad no es nada, ¿cómo se dice?, algo mágico, hermanos. No es nada, ¿verdad?, que tiene ahí algo escondido. Prácticamente también el Señor Jesús sanó a distancia. No siempre el Señor Jesús tenía que tocar. ¿Recuerdan la historia del siervo o del esclavo del soldado romano, el centurión, que le dijo: Señor, no vayas a mi casa, no soy digno de que tú vayas a mi casa, pero yo sé que si tú, ¿qué?, con que tú digas, yo sé que mi siervo va a sanar. Entonces no es que siempre el Señor Jesús tenía que tocar, hermanos, pero muchos utilizan 1 Timoteo capítulo 5 verso 22, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en sus pecados, consérvate puro. Pareciera que Pablo le está dando una orden a Timoteo, de decir: Timoteo, tú impon las manos, pero no la impongas sobre cualquiera.
como que a fuerza se tenía que imponer las manos. No era así, hermanos. En realidad el propósito no es tanto físico, te digo, no pasa nada si yo toco la cabeza de alguien, que esto me recuerda, por cierto, para que no anden haciendo hechicería, lo de el mal del ojo. Eso es hechicería, cuidado con hacer esas cosas. Ay, ven, mijo, déjame te toco la cabeza porque luego te voy a dar el mal del ojo. A mí me tocó muchas hermanas, hermanos, así hermanas grandes en la iglesia, cuando estaban mis niños más chiquitos y cuando eran bonitos mis niños, ¿verdad? Que y luego, ay, venga, mijo, porque luego va a ser mal del ojo. Hermana, ¿por qué dice eso? Eso es hechicería, hermanos. ¿Qué crees que por sobarle la cabeza ya, ya lo liberaste de un poder maligno? No, amados, no es así, hermanos. No es que físicamente, ¿verdad?, pase algo o que se está transmitiendo algo. En realidad, hermanos, es una manera simbólica en donde el Señor, a los que Él había escogido, como eran los apóstoles, y luego, ¿verdad?, aquellos discípulos que lo seguían, era una manera de decir: el Señor, ¿verdad?, está en mí y yo represento al Señor y el Señor también te recibe a ti. Es una manera de saludo, ¿verdad? Cuando saludas de mano, inclusive en muchas tradiciones árabes se saludan inclusive ¿de qué? De besos, siempre un contacto físico, ¿verdad? De aceptación. Eso es lo que realmente es la imposición de manos, hermanos. Y cuando se le dice a Timoteo que no lo haga de una manera a la ligera, le está diciendo: Timoteo, cuando tú escojas a un líder, no lo escojas nada más porque se ve inteligente, porque tiene dinero, porque es el que conoce a todos. No lo hagas con ligereza. Cuando tú impongas las manos, o sea, cuando tú le des la responsabilidad, hazlo, ¿verdad?, de una manera sabia. Pero no hay nada, hermanos, de místico ni nada de especial, ¿verdad?, el poner las manos o no ponerlas. Vuelvo a repetir, ¿es algo bíblico? Sí. ¿Es un mandamiento? No. ¿Lo podemos hacer? Sí. Yo lo hago, yo lo practico, pero sabiendo, hermanos, y yo siempre cuando oro por por alguien, yo siempre le digo: Señor, tú sabes que en mí no hay ningún poder. De volada es decirle a la gente: no porque te estoy tocando yo, ¿verdad?, va a pasar algo. ¿Es quién? Es la unción del Señor. Entonces, en ese paréntesis vemos, hermanos, que en realidad, pues este hombre, Simón, confundió, hermanos, porque su corazón todavía estaba muy enfocado en él, y quería usar esta señal, hermanos, que Dios usó para que los apóstoles pudieran decirle a la gente: el Señor te ha aceptado, el Señor, ¿verdad?, ha venido sobre ti. Pues inmediatamente la eliminó. No se vuelve a mencionar, hermanos, en el libro de los Hechos que nadie más le quiso dar a los apóstoles un soborno para que recibieran ellos el Espíritu. Creo que todo mundo, Dios usó a alguien famoso. Acuérdense que Simón el mago era ¿qué? Famoso. Era alguien que conocían. Creo que Dios usó el ejemplo de Simón, hermanos, para que muchos escucharan ¿supiste lo que pasó a Simón? Que Simón trató ¿de qué? De comprar el favor de Dios, y que los apóstoles le dijeron: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero. Entonces no podemos comprar el favor de Dios. No, ¿qué te pasa? Eso es una maldición. La iglesia entendió, hermanos. Tampoco vemos que hubo otros Ananías y Zafiras que trataron ¿de qué? De traer falso, ¿verdad?, testimonio al Espíritu. Vemos que el Señor usaba el ejemplo, hermanos, de alguien para entonces evitar que los demás cayeran también en el mismo pecado. Después, al final, hermanos, de los versos 26 al 40, tenemos algo hermoso. Comienza una predicación individual del Evangelio. Hasta ahorita, hermanos, cuando los apóstoles predicaban, lo hacían en las plazas, en el templo, en el río, y mucha gente venía y los escuchaba. No era una predicación así como le decimos ahorita un discipulado, como decir uno a uno, ¿verdad? El poder compartir pasajes bíblicos y consejería, y tú preguntas y se te contesta con la palabra. Hasta ahorita no vemos que en el libro de los Hechos era así, sino que vemos que grandes multitudes siempre que venían a los apóstoles, venían a Felipe, y como que siempre, ¿verdad?, todos estaban ahí queriendo ver las señales, ver los milagros.
Y hasta ahorita no se nos dice de una predicación uno a uno, pero aquí con Felipe, hermanos, dice que el Espíritu le dijo, ¿verdad? Vete hacia el sur, a tal camino. Felipe lo hace y se encuentra un hombre que va en su carruaje, ¿verdad? Un hombre importante. Y este hombre va leyendo, ¿verdad? El pasaje de Isaías. Y sabiamente el Espíritu, ¿verdad? Ayuda a Felipe, hermanos, a empezar una conversación con este hombre uno a uno, una predicación uno a uno. ¿Entiendes lo que lees? Pues ¿cómo voy a entender si no hay quien que me lo explique? Aquí es donde la iglesia, hermanos, tú y yo, discípulos de Cristo, seguidores del Señor, tenemos toda la responsabilidad, donde andemos, quién seamos, cuánto sepamos, de explicar el Evangelio. Todos. Uno, ¿a quién? A uno. No es necesario un púlpito, no es necesario un escenario, no es necesario una reunión, no es necesario una clase. Donde estés, quien seas, cuanto sepas de Cristo, tú puedes instruir a alguien acerca del Evangelio. Y el mayor ejemplo es este. Aquí el Señor nos quiere enseñar, hermanos, que muchas veces creemos que las grandes obras para Dios es predicar a muchos. Te voy a decir una cosa. ¿A cuánto les predicó Jesús? ¿Cientos o miles? Miles. ¿Cuántos lo siguieron hasta la cruz? Sus propios discípulos, ¿lo qué? Lo traicionaron. Al final, hermanos, tenía 120 discípulos, 12 apóstoles, pero 120 que lo seguían. ¿De cuántos? De miles. Te voy a decir una cosa, Jesús pasó tiempo uno a uno con esos 120. Ahora, cuando tú predicas, tú compartes en un púlpito, en un escenario, en una convención, en un campamento, en una reunión grande, ¿cuántos de los que crees que escucharon el Evangelio realmente, hermanos, van a guardar en su corazón y seguir las palabras que tú estás diciendo? Muy pocos. Ahora, en realidad, la manera de discipular y evangelizar a alguien es uno a uno. Así lo hizo el Señor con sus 12 discípulos. Esos 3 años que Él estuvo con ellos, comía con ellos, viajaba con ellos, dormía a un lado de ellos, pescaba con ellos, uno a uno. Y aquí, hermanos, vemos esta hermosa, ¿verdad? Escena donde por fin a alguien se le predica como individualmente. Lucas, hermanos, había compartido cómo la iglesia iba creciendo tan rápido, porque siempre que se predicaba el Evangelio, muchos se convertían. Masivamente, hermanos, la gente venía fuera del templo, a la orilla del río. Los apóstoles eran casi exclusivamente los que predicaban en ese tiempo, pero ya ahora aquí vemos que al expandirse la iglesia, al salirse de Jerusalén, cada uno empezó a predicar, hermanos, y entonces ahora vemos un evangelio más individual, más personal. Y aunque el evangelio continuó, hermanos, y siempre va a continuar hablándose en multitudes como lo hacemos ahorita, en realidad se nos invita a la evangelización, al discipulado personal. Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Te estás discipulando y estás discipulando a alguien? Acuérdate cómo empezó la iglesia, hermanos. Quiero que vayas y prediques el evangelio a todo lugar, a toda criatura. No lo hizo la iglesia, hubo persecución para que lo hiciera. En tu vida, ¿estás predicando el evangelio donde quiera que vas? En tu escuela, en tu colonia, en tu trabajo, en tu familia, en tus reuniones. Si no lo estás haciendo, amados, no vas a cumplir con el propósito de que tú seas iglesia. La iglesia estamos para expandir el evangelio del Señor, no para salvar almas. No confundas, tú y yo no salvamos a nadie.
Tú y yo nada más somos ¿qué? Testigos. Tú y yo hablamos del Señor. Él hace los milagros, Él hace las señales, Él convence a las personas, Él es el que las perdona, Él es el que las trae a sus pies. Pero tú y yo, hermanos, tenemos que estar constantemente siendo testigos, dando testimonio, hablando del Señor. Hermanos, entonces, en este pasaje, la fe trae persecución, trae paz, pero trae persecución. La persecución trae avivamiento, trae fortaleza a la iglesia. La fortaleza, hermanos, trae el deseo de evangelizar, de compartir la fuerza que Dios nos ha dado. El verdadero evangelio, hermanos, entonces echa fuera demonios y cambia la vida de las personas. Y las personas, hermanos, pecadores sanados y arrepentidos, se convierten en iglesia. Y entonces así es un círculo que ¿qué? Continuo. La fe trae persecución, la persecución trae avivamiento, el avivamiento, hermanos, fortalece a la iglesia para predicar, el evangelio predicado echa fuera demonios y sana la vida de los pecadores, y los pecadores sanados y arrepentidos se convierten en iglesia. Y empieza otra vez ¿qué? Ese círculo, el círculo de vida del reino de Dios, vamos a llamarle así. Y es lo que nos muestra el libro de los Hechos. La pregunta es, ¿somos esa iglesia? ¿Somos esos discípulos? ¿Somos los que estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Somos los que estamos rendidos como Esteban, hermanos, queriendo inclusive ser usados en la muerte para la gloria de Dios? Y hay que prepararnos, iglesia, para lo que viene. La Biblia profetiza tiempos terribles, tiempos de angustia. Niños, jóvenes, hermanos adultos, la iglesia va a sufrir. La iglesia va a pasar mucho dolor. La iglesia va a pasar muerte física, no que la iglesia va a morir, la iglesia jamás va a morir, porque va a vivir eternamente. Pero los que somos parte de la iglesia vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a ser burlados, menospreciados, nos van a echar a la cárcel, nos van a quitar nuestras posesiones. Y hay que estar preparados. ¿Cuándo? No sé, hermanos. No soy un profeta que ve el futuro, pero sí soy un predicador que entiende lo que la Escritura dice que viene. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo velar y orar para cuando llegue el día malo. El Señor Jesús sí profetizó que va a llegar el día malo, hermanos. Puedan soportar. Pero si no estamos, hermanos, preparándonos cada día, cuando llegue el día malo, no soportaremos. Y recuerden lo que leímos la semana pasada: aquel que me niegue delante de mi Padre, yo le voy a negar. Perdón, aquel que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre. Amados, el Señor está aquí. Vino y está aquí, hermanos, para salvarnos de nuestros pecados, para quitarnos la condenación que nosotros mismos merecemos por ser malos. Él no vino aquí, hermanos, para que tú seas feliz en la tierra. Seremos felices para siempre y eternamente en el cielo. Tampoco vino aquí para que sufras sin razón, pero sí vino Él a sufrir, hermanos, para enseñarnos que la vida en Cristo conlleva el sacrificio. Y si no estamos dispuestos a sacrificar el yo, a sacrificar mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis bienes y mis sueños en su nombre, no somos dignos de Él. La iglesia de los Hechos nos enseña, hermanos, el camino. Un camino duro, pero muy satisfactorio. Un camino de mucha renuncia, de renunciar
a nosotros, hermanos, de renunciar al mundo, a lo bueno que nos ofrece el mundo, comodidades, lujos, fama, posesiones que son buenas, porque cuando nos desenfocan del Señor, hermanos, se convierten en tropiezos. Busquemos en nuestro corazón, pidamos al Señor perdón, digámosle: Señor, si me salvaste es porque tú quieres que yo, Señor, sea un obrero de tu reino, no de mi reino propio. No nos entregamos a Cristo, hermanos, para que Cristo fortalezca mi reino propio. Yo me entregué a Él para yo ser parte de su reino y Él el Señor. Es difícil, hermanos, pero no es imposible. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a orar juntos. Vamos a dar un breve momento de orar. Si está ahí como familia, hermanos, traten de juntarse unas 2 familias. Si no pudo venir con su familia, no hay problema, júntese, ¿verdad? Donde está ahí un circulito. Y pidamos primero perdón a Dios por todavía no entender y no comprender lo que Él nos ha pedido que seamos. Y segundo, hermanos, pidamos fortaleza al Señor, que el Señor nos ayude a estar listos para el día, ¿verdad?, cuando se presente la persecución, el sufrimiento. Amén. Al final terminamos juntos.